Retroreseña. En 2024 compartimos nuestras opiniones respecto a lo bueno, lo malo y lo meh de la saga del Santuario y la de relleno de Asgard. Sin embargo, ustedes, magos guerreros, nos han hecho notar que cuando hablamos del Santuario, solo enfocamos nuestra atención en el relleno utilizado durante los arcos de las guerras galácticas, los Caballeros Negros y los Caballeros de Plata, sin realmente abordar la batalla de las 12 casas, con los Caballeros Dorados, los guerreros con el máximo rango de autoridad en el ejército de Atena. Resulta curioso si consideramos que este es el clímax del arco y la parte de la historia que todos los fanáticos recuerdan con cariño de principio a fin, porque resulta una gran forma de culminar la experiencia de las batallas y concluir esa etapa. En virtud de lo anterior, el clímax es la decisión que define por completo a la historia, porque implica el momento de máxima tensión en el desarrollo de una acción para la resolución del conflicto principal. En este caso, que el santuario retome su propósito original como hogar de la diosa Atena y residencia del ejército a cargo de su protección. Es la parte que volvió a Caballeros del Zodiaco una serie emblemática, lo cual justificó que varios televidentes amaran la franquicia. Sin embargo, la adaptación del manga de los 80 no está libre de errores, ya que es emocionante, pero tiene mal ritmo, tiene cambios interesantes, pero los eventos de las casas de Libra y Sagitario dejan algo que desear. ¿Condensado? Pero esparcido. Disculpe. Esto debe ser mío. Debe ser mío. Mírelo. La humanidad. La rabia. El dolor. Sí, lo veo muy bien. Bienvenidos, magos guerreros Y otakus entusiastas del anime, el manga y las novelas ligeras japonesas. Soy su anfitrión, Alistair Hyde, y me acompañan Su coanfitrión, Herbie Jekyll, y nuestro invitado, Shadowhake. Saludos, magos guerreros. Si les gusta el video, no se olviden de suscribirse, tocar la campana de notificaciones, dar like, comentar y compartir. Eso nos ayuda a elegir los temas. Gracias por todo su apoyo. Comencemos con lo positivo de una buena vez. Lo bueno. No puedo creerlo, la cadena ha dejado de atacar y se rinde. Lo mismo que sucedió justo con el caballero de Junini. Todo en el lugar y momento correctos. Este acto final posiciona a los personajes principales en el lugar y momento apropiados para resolver todo. El santuario tienen claro que necesitan llegar con el Papa para negociar la paz en un principio y posteriormente se establece un obstáculo adicional o sorpresa que los obliga a traer a esa persona afuera de la casa de Aries para que le quite la flecha a Atena antes de que muera, lo cual incrementa la tensión y el sentido de urgencia. Lo anterior hace un contraste interesante entre una decisión que se toma por elección, como era iniciar negociaciones con el líder del santuario, y otra que impone el antagonista a los protagonistas con sus acciones, sobre todo porque se nos da a entender que la solución la tiene el mismo Papa, y este a su vez la replantea mediante el uso del escudo de la estatua de Atena, y finalmente vemos que tras salvar a la diosa, se recuperan los bronceados, Saga vuelve a ser bueno y se autoimpone una penitencia suicida, mientras que nuestro grupo de caballeros gana nuevos aliados para enfrentar las guerras santas que están por venir. Todos estos elementos, por su ejecución, constituyen un clímax magnífico. Desarrollo de los personajes. En esta etapa, el desarrollo de los personajes mostró una evolución que permitió justificar por qué los bronceados le ganaron a los caballeros negros, sin constelación, otros bronceados y plateados con mucho esfuerzo y sacrificio, sin importar el obstáculo, pero les permitió, como en la vida real, a través de la experiencia, aprender de sus errores tras varios ensayos en plena batalla, comprender la fuerza desplegada por los caballeros dorados en las pocas batallas que tuvieron afuera del santuario, lo cual se vio compensado en el desarrollo de los personajes porque logran comprender por sí mismos eventualmente el concepto del séptimo sentido, el cual explica
Camus de Aries como si fuera un maestro mediocre, dejándolo en lo abstracto y al ahí se va. La recompensa viene cuando derrotan a sus oponentes tras batallas bastante complicadas. Particularmente, la pelea entre Shiryu y Máscara de la Muerte es importante porque la razón de su rivalidad existe desde que se conocieron en la montaña de los 5 picos viejos, cuando el Caballero Dorado de Cáncer intentó asesinar a Doko de Libra. Es relevante en el desarrollo del personaje porque a través de este conflicto, Shiryu despierta el séptimo sentido por primera vez y reconoce el papel de Shunrei en su vida porque al encontrarse ella en peligro, ella se expone para protegerlo y guiarlo de tal forma que, entrado en ira, encuentra el poder para derrotar a su enemigo y entender su deber como caballero al dedicarse a velar por la justicia bajo la protección que otorga Atena a la humanidad. Momentos intensos. Un clímax cuyo conflicto se resuelve a golpes requiere escenas emocionantes e intensas, lo cual es lo primero que viene a la mente al recordar las peleas de las 12 casas, por los momentos icónicos que nos regalaron por encima de los litros de sangre holográfico de la violencia, como cuando Shiryu recuerda que no puede rendirse frente a Máscara de la Muerte, no solo porque Atena se lo impide, sino porque pone en riesgo la vida de Shunrei en el proceso, cuando Ikki se sacrifica tras una difícil pelea con Shaka para que su hermano y los demás sigan adelante a librarlos de ese obstáculo aparentemente imposible. La muerte de Cassius, que le da la redención como antagonista al darle un propósito enfocado a su misión original de velar por los intereses de la diosa de la guerra estratégica. Las confrontaciones de Camus y Milo con Yoga, que muestran a detalle su evolución para obtener el séptimo sentido, y la máxima técnica de los caballeros que dominan la técnica de Hiel, la ejecución Aurora, llevada a su perfección al alcanzar el cero absoluto, y un largo etcétera, por lo que la idea de captar la atención del espectador es cubierta a plenitud en casi cada una de las casas que resguardan los caballeros dorados. Diseños y técnicas impresionantes. Las armaduras de los caballeros dorados, al cubrir por completo el cuerpo, no solo se tratan de una vestimenta de protección, porque se nota claramente que hubo un trabajo pleno de inspiración y esfuerzo por captar rasgos de cada signo del zodiaco, al igual que en las ideas detrás de las técnicas que emplean cada uno, como las 2 caras de Géminis, lo cual es la base de la lucha interna de Saga con el Lemur en su ser, las sombreras de Mu con la forma de los cuernos del carnero, la aguja escarlata nombrada por la estrella de Antares en la constelación de Escorpión, el hecho de que la representación de Acuario involucra el agua para que la técnica del caballero sea una de hielo, etc. Enfoque estratégico en la batalla. Por otro lado, no solo se trata de lanzar rayitos y ver cuál pega más fuerte, se mantiene el aspecto estratégico para pensar cómo vencer al oponente sin importar que muchas técnicas están basadas en qué tan fuerte es el cosmos del enemigo, como cuando Seiya derrota al Aldebarán con la postura de la espada que le enseñó Marin durante su entrenamiento, o el hecho de que la ceguera de Shiryu le ayudó a concentrar su cosmos en los otros sentidos que se agudizaron por su condición, para deducir que el caballero de Géminis frente a ellos era una ilusión creada de manera remota por Saga desde los aposentos del patriarca. Administración del santuario. La conclusión de los argumentos de los arcos secundarios resultó satisfactoria porque nos dan detalles detrás de cómo está organizado y se administra diariamente el santuario, lo cual hace brillar la labor de los personajes de relleno como Peyton y Gigas, que aunque nadie lo recuerde, así se llaman. Son el general y el coronel que mueven el ejército de Atena en todos los rangos inferiores a los dorados, que reciben órdenes directamente del patriarca. Estos personajes también destacan aquí porque tienen un rol relevante en la subtrama de Sheena y Marin, al brindar información sobre los misterios que esconde este lugar. Factor sorpresa. Resultaba interesante la revelación de cada nuevo caballero dorado porque sabías que era alguien que nunca has visto o alguien que en el pasado había mostrado con sus acciones su postura en el conflicto entre el santuario y Atena. Entonces obtendrías un desarrollo de personaje o estarías frente a una nueva cara por conocer y enfrentar. Por eso, aunque parece absurdo, esperar a que Mu repare las armaduras como un hecho en la serie luce no solo
solo por la revelación de que él es el caballero de Aries, además de un aliado, sino que sus acciones le permitirán a los caballeros pelear a plenitud frente a los demás dorados sin preocuparse por perder la armadura al primer golpe, lo cual genera intriga. El manejo del estrés. Resulta interesante que se aumente la presión y nos den una idea de cómo frente a la adversidad los caballeros de bronce se mantienen centrados a pesar de lo urgente que es llevar al Papa frente a Atena para que retire la flecha dorada, porque le enseña al espectador que en la vida adulta frente a la adversidad hay que mantener la serenidad a pesar de la tensión. Shura para bien. En el manga de Saint Seiya y el remake en CGI conocido como Knights of the Zodiac, Shura es un personaje bastante simple en cuanto a su desarrollo y personalidad, porque resulta incoherente que una persona que conoce plenamente los motivos y acciones detrás de la traición de Saga al Papa Shion y la muerte de Aioros, mientras intenta salvar a Atena cuando era un bebé, reaccione de la forma en la que lo hizo, sobre todo porque le da el golpe de gracia al dorado de Sagitario. En el anime clásico, este personaje es reinterpretado de una manera refrescante e interesante, porque no estamos ante un confabulador, sino un soldado fiel a la causa que hizo su trabajo sin hacer cuestionamientos y es leal a su definición de lealtad a la diosa de la guerra estratégica, lo cual se traduce en una transformación más orgánica al final de su pelea con Shiryu. Momentos sentimentales. Las peleas brillaban por lo espectaculares que eran, pero también por las reflexiones en los momentos íntimos que nos dejaron, como cuando leyeron los bronceados el testamento de Aiolos, de Sagitario, el cómo Shiryu se sacrifica en la pelea con Shura, la idea de que Shun honrará la memoria de su hermano al pelear con todo su ser tras la pelea con Shaka, o el momento de decisión de Hyuga para matar a Camus a pesar de que para él es un ser querido. Trascendencia del acto final del arco en la historia y el anime en general. El clímax de la saga del santuario logró que cambiara la manera en la que se escribieron las historias posteriores de Saint Seiya para siempre, porque se debía aumentar los riesgos y replantear la manera en la que peleaban los bronceados con el enemigo en turno para mantener la atención del espectador, lo cual logran maravillosamente las sagas de Poseidón y Hades al recoger las lecciones aprendidas del pasado e implementarlas. Para la industria del manga y el anime, en general, es un arco de culto para el género juvenil de sangre ardiente, porque popularizó el medio en Occidente, sobre todo en México durante la década de los 90, donde los maestros en las escuelas se horrorizaban por la sangre, cuando la trama era más que eso para nosotros. La fórmula sería replicada por muchos otros mangakas, como Tite Kubo de Bleach, con los escuadrones del Sereitei, y Hiro Mashima de Fairy Tail con los gremios. La pelea de Saga. En particular, el momento a destacar por unanimidad es la pelea contra el Caballero Dorado de Junini, digo Géminis, Saga para los compas. Aunque en el manga y en Knights of the Zodiac la lucha es buenísima, en el anime clásico sigue siendo una montaña rusa de emociones, con una acción bastante fluida y momentos emocionantes. Asimismo, la forma en cómo el lado maligno de Saga nunca se rindió sino hasta el último momento cuando se tuvo que enfrentar con Saori, hizo ver muy en alto al patriarca impostor, lo cual deja ver que todo el tiempo no hay como tal una armadura para los protagonistas por parte del guión, sino que la sensación de riesgo e incertidumbre es natural. Cassius. Por otro lado, el relleno tiene aspectos positivos que hasta Shadowhaken debe admitir, y ese es el caso de la interpretación de Cassius en el anime clásico para el acto final, porque resulta increíblemente superior respecto al manga en cuanto a las escenas que este personaje tiene con Shina, en virtud de que nos hacen entender sus motivaciones para luego empatizar un poco con su causa. Él sacrifica su vida como último recurso para que la persona que ama y es la más importante para él en su vida sea feliz, aunque su amor no sea correspondido, frenando el deseo suicida de la caballero de Ofiuco por su amor a Seiya, que tampoco es correspondido y hasta olvidado cuando pretende enfrentar a Aiolia de Leo. Además, el doblaje nos entregó una joyita muy graciosa al escucharlo cantar en español latino mientras le daba y no consejos a los bronceados en su camino al quinto templo. ¡Pilares de oro y plata!
Shaka. Otro momento icónico del acto final del arco es el combate entre Ikki y Shaka, por lo brutal y dramático que resulta al depositar las esperanzas de todos y el desarrollo de la trama en Ikki. En este apartado destaca la dirección de Toei por el desarrollo del conflicto, casi como si se tratara de un anime de terror por lo gráfico de las escenas, la representación de los infiernos de las creencias budistas y el dolor que Shaka inflige sobre Ikki, no solo en su físico, como el empalamiento de sus pies, sino también en su mente, por cómo juega con sus recuerdos de la infancia con Shun, al hacer ver a su hermano menor como una carga de la que se debe liberar. Sin lugar a dudas, es una batalla que, de algún modo, deja una huella indeleble en la memoria de tu cerebro. Asimismo, sin importar cuán intensa sea la luz, esta se encuentra acompañada por una sombra, en la misma proporción que representa todos los aspectos que no nos convencieron del todo. Y por ello me refiero a... Probablemente quien mató al verdadero maestro. No lo creo. lo malo. ¿Quién más podría matar al mayor de los 88 caballeros dorados? Los alumnos de Shaka. Uno de los peores rellenos que existe en el anime clásico es la lucha de Ikki contra los alumnos de Shaka, los cuales no existen en el manga. Es claro que el motivo detrás de su creación fue ampliar la distancia entre las emisiones del anime y las publicaciones del manga, y a su vez hacer más significativa la rivalidad entre el Caballero del Fénix y el de Virgo, porque por extraño que parezca, nunca se adaptó el careo que tuvieron los dos poco después de que Ikki obtuviera su armadura en la isla de la Reina Muerte, independientemente de que el Shiva de Pavo Real sea el único personaje exclusivo del anime con constelación guardiana en la astronomía occidental. Su rango de Caballero de Plata fue cuestionado porque su intervención, al igual que la de Agora de Loto, cuya constelación solo existe en la astronomía hindú, es una lucha larga, aburrida y con un argumento básico que nos recuerda a los rellenos de los arcos anteriores de la saga del Santuario. Su aparición en la isla donde Ikki se recuperaba resulta muy conveniente, mientras que el motivo que mueve al Caballero de Fénix a defenderlos resulta sospechoso, porque es una historia muy sencilla que no requiere 3 capítulos para ser contada, ya que ni los aldeanos ni la chica, que tienen una imagen ideal del rol de los Caballeros de Atena en el mundo, al considerarlos amables y maravillosos, son relevantes para el acto final al tratarse de un momento de desenlace y no de desarrollo de la historia. Lo anterior pone en evidencia el hecho de que el evento es un pretexto para perder tiempo con un ritmo ocioso. Al menos hoy en día justifican su existencia para que podamos hacer el uso de los memes, cuando menos. Una fórmula repetitiva y tediosa. Aunque la forma de resolver conflictos en las batallas de las 12 casas fue innovadora e interesante en su momento, la fórmula se convierte en algo repetitivo y tedioso por el innecesario reciclaje de imágenes y secuencias de pelea que realizaba Toei para que se ajustara el conflicto al tiempo de duración del episodio en turno, mientras que al repetir varias veces los pasos de cada pelea, el televidente puede apreciar patrones que coinciden al punto de que se tiene demasiado claro qué va a pasar para que el bronceado de turno gane, a pesar de que la pelea de Camus y Hyuga rompió temporalmente el patrón y este se vio interrumpido por las visitas a los templos vacíos de Libra y Sagitario. ¡Tan artificial! A veces, tras ver demasiadas veces a los bronceados golpearse por cuanta columna, piso y techo que hay en las casas de los Caballeros Dorados, uno no puede dejar de sentir que parece que son inmortales por la cantidad de sangre derramada, lesiones en el cuerpo, particularmente lesiones cerebrales, que los privan de los sentidos porque después de un tiempo se levantan y siguen como si nada, salvo por el daño que reciben las armaduras. Este rasgo simplemente juega un poco en contra de la sensación de amenaza del enemigo que se tiene enfrente. La pelea de máscara de muerte. Aunque Harvey ya explicó que hace trascendente a este conflicto, eso no descarta que tanto la versión del manga como la del remake en CGI de Knights of the Zodiac hicieron que el encuentro fuera mucho más digerible al transicionar de un aspecto emocionante a otro sin tanto rodeo. En el anime clásico, el ritmo se ve entorpecido por esa
tendencia de rellenar escenas con planos repetidos y reminiscencias redundantes de aspectos de la historia que eran plenamente conocidos. Se hizo tan lenta la pelea que hubo 2 capítulos donde lo más importante fueron los últimos minutos antes de los créditos, porque todo lo demás era innecesario, al estilo de la lucha de Goku contra Freezer en el Dragon Ball Z clásico. A pesar de que debo reconocer que la dirección buscó recrear los hechos con una vena un tanto más guiada hacia el drama, eso no elimina la sensación de aburrimiento por la mala ejecución en el ritmo de la lucha. Desarrollo asimétrico. No todos los caballeros dorados recibieron un desarrollo apropiado como personajes secundarios, porque su rol e interacciones se limitaron a que cumplan con la función de estorbar a los bronceados en su paso por las 12 casas. Considerando que los 12 antagonistas incrementan el número de personajes del elenco dramáticamente, es entendible que no todos reciban el mismo trato, pero quizás eso hubiera enriquecido más la trama porque cada televidente se identificaba con lo que le pasaba al dorado de su signo. Imaginen cuál fue mi sorpresa tras la intervención en el tercer templo por parte del caballero de Géminis al enterarme de que Saga usurpó el rol del Papa Shion como patriarca del santuario en los últimos episodios. El Cassius con Power Up Loco. Aunque es gracioso oír a Cassius cantar Doña Blanca, el defecto radica en que no hace sentido que él pueda abatir con semejante facilidad a 2 caballeros de bronce que han peleado con santos de plata y en el caso de Shiryu, derrotado a uno dorado para el momento en el que se encuentran en el camino a la casa de Leo, sin mencionar que inmovilizó a Iolia, como si se tratara de Seiya en su pelea por la armadura de Pegaso, cual si se tratara de un enclenque, lo cual no hace sentido. Toei simplemente hizo lo mejor que sabe hacer en Dragon Ball, y eso es no dar seguimiento a los niveles de poder de los personajes que se enfrentan en las historias cuando hacen rellenos. Shura para mal. Los cambios a Shura también trajeron incongruencias para cimentar al personaje y hacerlo convincente, porque cae en contradicciones a partir del momento que decide asesinar un bebé sin dudarlo, a pesar de decirse a sí mismo que es el caballero más justo y leal de Atena, que sigue los ideales que inculca la diosa griega. Ese acto es signo de una persona sin escrúpulos y sádica como máscara de muerte, porque aunque Shura no sabía que la bebé era Atena, no descarta el hecho de que es un ser vivo, indefenso y vulnerable, y al abandonarla a su suerte, bajo una falsa impresión de que es compasivo al dejar que muera en la intemperie, esta crisis de identidad resulta problemática, porque rompe el personaje al punto en que más es menos, por lo que el Shura simplón del manga encaja mejor, porque su lealtad a Saga está por encima de todo, como se mostró en Episodio 0, donde su traición y crueldad son más consistentes tras revelarse que él tiene claro que la bebé que llevaba en brazos a Yoros era Atena, y no le importaba que muriera porque podría renacer en otra época. Por otro lado, la lucha que tuvo con Dragón es un extra considerando que él ya había manifestado el séptimo sentido. El final de Saga. Existe un pequeño problema en la manera con la cual se terminó la batalla, porque se da a entender que el lado maligno de Saga cede su manifestación al ser vencido, porque él comete suicidio al retomar dentro de su esquizofrenia y trastorno disociativo de identidad el lado bueno, el control, para golpearse con el báculo de Atena, cuando en realidad esa variante de su personalidad era producto de la presencia del Lemur, que tomó el control de su alma. Lo anterior le resta importancia al villano, pero para ser justos, ese elemento no existía cuando se hizo el anime clásico y trajo momentos épicos como la lucha de los bronceados contra él y la conversación con los dorados sobrevivientes. Lo malo radica en que la conclusión genera confusión, porque tanto el manga original como el remake en CGI, The Knights of the Zodiac, indican que cuando la luz del escudo ilumina no solo la flecha que mataría a Atena, sino también a Saga, ocurre una especie de exorcismo, donde Saga por fin se libera del Lemur que lo controlaba, aunque este aspecto lo explicó mucho después Kurumada cuando introdujo al personaje de la diosa Care como personaje de Saint Seiya Origins. El exorcismo sí ocurre en el manga original y la adaptación lo omitió a pesar de ello para mantener la idea de que Saga padecía enfermedades mentales, lo cual está bien porque visualiza la existencia de estas, pero no es preciso conforme al argumento de la obra original. ¡Qué
Camus. El Caballero de Cristal, en el corto plazo, resolvió una incógnita que dejó satisfechos a los espectadores en el momento en el que se implementó, pero creó un problema posterior para cuando Kurumada decidió que era el momento apropiado para revelar la identidad del verdadero maestro de Hyuga, o sea, Camus. Lo anterior ocurre porque la confusión le resta emotividad al encuentro, ya que Hyuga en el anime clásico conoce al maestro de su maestro, lo cual plantea que entre sí son unos desconocidos, porque en el pasado nunca nos mostraron que Cristal hablará de Camus, mientras que este evento en el manga tiene mayor peso argumental, por el impacto que causa la revelación al posicionar a Hyuga como el alumno que intenta madurar y mostrarle a su maestro que es un adulto al luchar por aquello en lo que cree, mientras el maestro lo intenta detener porque lo que está haciendo es básicamente un suicidio, al ir en contra de las órdenes que le dio el santuario y la postura que el propio Camus tenía en el conflicto a favor del falso patriarca. Ante la ausencia del vínculo, Hyuga se enfrenta a una persona apática, sociópata y engreída que se siente con la autoridad moral para hundir el barco donde está el cadáver de la madre de Hyuga, solo porque considera que su apego emocional lo distrae de la misión que implica ser un caballero de Atena. Esto pasaría factura posteriormente durante la batalla de Hyuga con Isaac de Kraken y Casa de Lumnades. En la saga de Poseidón, lo anterior motivó que se hiciera retcon de la circunstancia en la saga de Hades, al borrar al Caballero de Cristal y apegarse al manga original. Por si no saben de qué rayos estoy hablando al mencionar al retcon, tenemos un video sobre este tema en el canal donde Alistair Hyde nos explica cómo aplica este recurso literario a la franquicia de Dragon Ball. Vayan a verlo después de ver este, se los recomiendo ampliamente. Los patos se tiran a las escopetas. Resulta incoherente que unos aprendices en el uso del séptimo sentido sean capaces de derrotar a los expertos que dominan la habilidad, por lo que se traduce esto en un guionazo, junto con las dudas de Aldebarán o el hecho de que la causa sea justa, sin importar que el rival es más poderoso, porque plantea una idea errónea sobre cómo funcionan los factores reales de poder en el mundo en pro de un ideal. Pero este defecto no solo es propio del anime clásico, sino de la historia que se cuenta en el manga original. Ahora vienen las cosas curiosas que tienen estas batallas en particular, porque ni nos va ni nos viene, o sea... ¡Mi mano se quema! ¡Ah! 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 Lo mismo. ¡Shiryu malvado! ¡Quemaste mi mano! Errores de doblaje. Este punto no puede faltar en nuestro conteo de esta sección. Aunque el humor involuntario viene de la pésima traducción a la que fue sometido el guión del japonés al español, esto le ha dado una identidad icónica sin importar cuán buenos fueran los actores de doblaje. Por ejemplo, René García ha sido la voz de Hyuga, pero es más recordado en la comunidad del anime por su rol como Vegeta en Dragon Ball. Esto ha trascendido a tal nivel que, en honor al error donde Máscara de la Muerte se queja de que el malvado de Shiryu le quemó la mano, esta circunstancia ha recibido un auto-homenaje en el doblaje de la película La Leyenda del Santuario por parte de Daniel Abundis, porque por culpa del malvado de Shiryu, al Caballero Dorado de Cáncer le duele el brazo. Shiryu, el amo de las tacas. En todas las adaptaciones de las 12 casas, al pasar por la casa de Libra y ver el cuerpo congelado de Yoga, es siempre curioso ver cómo Shiryu en cada una de las adaptaciones hace una kata con las armas de Libra, lo cual es interesante pero no añade mucho a la historia. Shiryu, el exhibicionista. Aunque siempre le gusta andar lo más ligero posible, la secuencia donde Shiryu recibe las armas de Libra cuando trata de liberar a Hyuga del ataúd de hielo, en el cual lo aprisionó Camus, no solo es para presumir su destreza y musculatura, es un comercial bien planteado por Toei Bandai para exhibir las armas que se reparten entre los 12 caballeros dorados en tiempos de Guerra Santa y vender figuritas. ¿Dice ser un hombre musculoso y bronceado? La primera ilustración oficial de Araki, pro de Afrodita de Pisces, es muy distinta al diseño final cuando se compara con la hoja del modelo original. Lo mismo ocurre con los diseños de Géminis, Libra y Capricornio. En el caso de Géminis, la diferencia es porque se quiso mantener la apariencia del caballero como un misterio hasta el último
último momento. Lo mismo en el caso de Doko de Libra, porque se mantuvo la idea de que el Caballero Dorado ya era un anciano en edad avanzada que no era capaz de usar su armadura hasta que rejuveneció en la saga de Hades. En el caso de Shura, la apariencia cambió una vez que Kurumada tuvo clara la apariencia del personaje, y lo mismo pasó con Afrodita. Estas apariencias de inicio afectaron la serie de Saints Clothes de figuras que Bandai exportó a México. Es la casa equivocada y el patriarca inexistente. En el capítulo 69, cuando Shun enfrentaba a Afrodita, se menciona que el fuego en la casa de Piscis está por extinguirse. Sin embargo, la llama está posicionada en la casilla de Aries, en el reloj, por un error en la animación. Por otro lado, el cadáver del patriarca que encuentra Marin en Starhill no es el del Papashion, sino el del hermano del relleno del anime clásico llamado Arles, que solo complicó la trama innecesariamente. El arco más extenso, sin albur. El arco argumental más extenso de la saga del santuario es la batalla de las 12 casas, con 32 episodios en el anime. Shura, otra vez la burra y trigo. Es muy curioso que Shura sea un español que entrenó en los Pirineos para servir a una diosa griega cuyo nombre se basa en una deidad hindú llamada Ashura, que es la diosa de la guerra y la destrucción, que casualmente tiene una espada mágica muy poderosa que se llama Shura, cuyas raíces están basadas en los samuráis japoneses, a la vez que en su brazo aloja la espada del legítimo heredero del trono de Inglaterra, conocida como Excalibur, pero que en realidad es solo producto del uso de su cosmos en el brazo como técnica cortante, porque la idea de que Atena le obsequió la espada en reconocimiento a su lealtad es relleno del anime. Por cierto, si desean saber más sobre la mitología de las espadas sagradas y cómo se usan en Caballeros del Zodiaco, pueden leer el manga de Saint Seiya Episode G Assassins, que expande en ese tema. El final de Saga en el manga fue más tarantinesco. El personaje se suicida en el anime al golpearse con el báculo de Nike, la diosa de la victoria, que apoya a Atena. Pero en el manga, él se atraviesa el corazón con su propio puño. El legendario poder de Saga. Saga recibe y resiste los ataques de los bronceados para poder contraatacar, y es considerado por sus propios rivales el caballero dorado más poderoso del ejército de Atena, además de ser el más fuerte de su generación, aunque les duela a los shakistas. Cosmos curativo. En el anime, Ayoria usa su cosmos para curar las heridas de Shaina cuando la lastimó por error en el ataque a Seiya, cuando usó por única vez en el anime clásico la armadura de Sagitario, y también en la casa de Leo le cura la pierna al caballero de Pegaso después de su combate usando el cosmos, mientras que en el manga simplemente le pone un vendaje. El cabello de Saga. El cabello azul del lado bueno del caballero dorado de Géminis, en contraste con el gris de su lado malo que vemos en el anime, es diferente en el manga porque es rubio cuando se manifiesta su lado bueno y negro cuando se manifiesta su lado malo. Eso es todo por ahora. Soy su anfitrión, Alistair Hyde, y me acompañaron en esta transmisión su coanfitrión, Harvey Jekyll. Felices pesadillas. Y el invitado, Yeshua Haken. Out. Hasta pronto.